¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar las pruebas más difíciles de la vida? ¿Qué harías si lo perdieras todo en un instante? Hoy te contaré la conmovedora historia de Job, un hombre cuya fe y fortaleza fueron puestas a prueba como nunca antes. Una historia que, aunque tiene miles de años, sigue tocando corazones y enseñándonos lecciones profundas sobre la vida, el sufrimiento y la esperanza. Job era un hombre justo, bendecido con una vida próspera y una familia amorosa. Pero un día, todo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo se desmoronó. ¿Cómo enfrentó Job esta tormenta? ¿Qué podemos aprender de su historia? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Imagina por un momento que tienes todo lo que podrías desear en la vida. Una familia amorosa, un hogar lleno de paz, y la tranquilidad de saber que todo lo que haces prospera. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías para mantener esa felicidad? Así era la vida de Job. Job vivía en la tierra de Uz, un lugar lleno de belleza y abundancia. Era un hombre justo, conocido por su bondad y su fe inquebrantable en Dios. La gente lo respetaba, no solo por su riqueza, sino por su carácter. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en virtudes. Él tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Cada día, su hogar estaba lleno de risas, conversaciones y el bullicio de una familia unida. Sus hijos solían reunirse para celebrar y compartir juntos. Y Job, como un padre amoroso, siempre oraba por ellos, pidiendo a Dios que los protegiera y los perdonara por cualquier error que pudieran cometer. ¿No es eso lo que todos los padres desean? Ver a sus hijos felices y protegidos. Además de su familia, Job era un hombre increíblemente próspero. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Sus tierras eran vastas, y sus siervos trabajaban con dedicación para cuidar de todo. Era considerado el hombre más rico de todo el Oriente. Pero lo que realmente lo hacía especial no era su riqueza, sino su corazón. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Job? Si tuvieras todo lo que siempre soñaste, ¿seguirías siendo humilde? Pero como veremos más adelante, la vida de Job estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podría imaginar. Su fe y su fortaleza serían puestas a prueba como nunca antes. ¿Estás listo para descubrir cómo enfrentó Job las pruebas más difíciles de su vida? Quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza. Ahora, quiero que imagines algo que está más allá de nuestra comprensión. Una escena que no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Un lugar donde lo divino y lo eterno se encuentran. Allí, en medio de la presencia de Dios, ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría la vida de Job para siempre. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. Sí, el adversario, el acusador. Dios, conociendo el corazón de Job, le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Respondió Satanás. ¿No lo has protegido a él, a su familia y a todo lo que posee? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños llenan la tierra. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Entonces, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una condición: no podía tocar su vida. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba de esta manera? ¿Seguirías confiando en Dios si todo lo que amas y valoras te fuera arrebatado? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Y así comenzó la prueba de Job. Una prueba que no solo revelaría la profundidad de su fe, sino también las lecciones más profundas sobre el sufrimiento, la esperanza y la confianza en Dios. Y así comenzó la prueba de Job. Todo parecía normal, hasta que en un solo día, su vida cambió para siempre. Una serie de tragedias, una tras otra, golpearon su mundo como una tormenta implacable. ¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor? Así se sintió Job. Primero, llegaron mensajeros con noticias devastadoras. Los sabeos atacaron y se llevaron tus bueyes y asnos, matando a tus siervos. Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro mensajero. Un fuego del cielo cayó y consumió tus ovejas y a los pastores. Y luego, otro mensajero. Los caldeos robaron tus camellos y mataron a tus siervos. Pero lo peor estaba por venir. Un último mensajero llegó con la noticia más desgarradora. Tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del mayor, cuando un viento fuerte derribó la casa y todos murieron. En un instante, Job perdió todo lo que amaba: su riqueza, su seguridad y lo más doloroso de todo,
su familia. En medio de su dolor, Job se levantó, rasgó sus vestiduras y se postró en el suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, dijo estas palabras: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginarlo? En el momento más oscuro de su vida, Job eligió confiar en Dios. ¿De dónde sacó Job esa fuerza? ¿Cómo pudo mantener su fe en medio de tanto sufrimiento? Pero las pruebas de Job no terminaron ahí. Su fe sería llevada al límite, y su sufrimiento se volvería aún más profundo. Como si perderlo todo no fuera suficiente, Job enfrentó una prueba aún más dolorosa. Satanás, buscando quebrantar su fe, atacó su cuerpo. Job fue cubierto de llagas dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su sufrimiento físico era insoportable. Job, en su desesperación, se sentó entre cenizas, rascándose las llagas con un pedazo de cerámica rota. Su cuerpo estaba débil, su piel cubierta de heridas, y su espíritu parecía quebrantarse. Pero incluso en ese estado, Job no maldijo a Dios. Sin embargo, no todos a su alrededor compartían su fe. Su esposa, viendo su sufrimiento, le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Puedes imaginarlo? La persona que debía apoyarlo en su momento más difícil, ahora lo instaba a rendirse. Pero Job, con una calma impresionante, respondió: aceptaremos el bien de Dios y no el mal. Pero incluso en medio de su dolor, Job no perdió su fe. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, eligió confiar en Dios. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué haces cuando las personas que amas no te apoyan? ¿Cómo encuentras fuerza cuando parece que todo está en tu contra? Job nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser nuestra luz. En medio de su sufrimiento, Job no estaba completamente solo. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a visitarlo. Al verlo desde lejos, apenas lo reconocieron. Su dolor era tan grande que se sentaron junto a él en silencio durante 7 días y 7 noches. No dijeron una sola palabra, porque vieron que su sufrimiento era demasiado profundo. Pero, después de ese silencio, los amigos de Job comenzaron a hablar. Y lo que dijeron no fue lo que Job esperaba. En lugar de consolarlo, lo acusaron. Job, dijeron, nadie sufre sin razón. Debes haber pecado. Dios no castiga a los inocentes. Si fueras realmente justo, Dios te habría protegido. Pero algo debes haber hecho para merecer esto. Arrepiéntete, y tal vez Dios te perdone. ¿Puedes imaginarlo? En el momento más oscuro de su vida, las personas que Job consideraba sus amigos lo juzgaron y lo culparon. Pero Job, con el corazón roto, defendió su inocencia. Yo no he pecado, dijo, y no entiendo por qué estoy sufriendo. Pero sé que Dios es justo, y algún día me dará una respuesta. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez has sido juzgado injustamente por algo que no hiciste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y qué haces cuando no entiendes por qué estás sufriendo? Job nos muestra que, incluso en medio de la incomprensión y el juicio, podemos aferrarnos a nuestra fe y buscar respuestas en Dios. En medio de su dolor, Job clamó a Dios. Quería respuestas. Quería entender por qué estaba sufriendo. ¿Por qué me has hecho esto, Señor?, preguntó. ¿Qué he hecho para merecer este dolor? Pero durante mucho tiempo, el cielo permaneció en silencio. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Así se sentía Job, pero entonces algo extraordinario ocurrió. Dios respondió. Desde un torbellino, una voz poderosa y majestuosa habló a Job. Dios no explicó el porqué de su sufrimiento. En lugar de eso, le hizo preguntas. Preguntas que revelaron la inmensidad de su poder y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Quién trazó sus dimensiones? ¿Quién extendió sobre ella la cinta de medir? ¿Has mandado en tu vida a la mañana? ¿O has mostrado al alba su lugar? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Con estas palabras, Dios no solo mostró su poder, sino también su sabiduría infinita. Job, al escuchar estas palabras, se quedó en silencio. Se dio cuenta de que, aunque no entendía su sufrimiento, podía confiar en Dios. Con humildad, respondió, reconozco que todo lo puedes, y que no hay nada que sea imposible para ti. Pero la historia de Job no termina aquí. Después de este encuentro con Dios, algo increíble ocurrió. ¿Qué pasó con Job? ¿Cómo terminó su historia? Quédate conmigo.
porque estamos a punto de llegar al final de esta conmovedora historia. Después de todo lo que Job había pasado, después de su sufrimiento, sus preguntas y su encuentro con Dios, algo increíble ocurrió. Dios, en su infinita bondad, restauró la vida de Job, pero no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. ¿Puedes imaginarlo? Después de tanto dolor, Job experimentó una renovación completa. Job recibió más riquezas que antes. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Su familia fue restaurada, y tuvo 7 hijos y 3 hijas más. Pero lo más hermoso de todo es que Job vivió una vida larga y plena, rodeado de amor y bendiciones. La Biblia dice que Job murió viejo y lleno de días, habiendo visto a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Pero la restauración de Job no fue solo material, fue una restauración espiritual. Su historia nos enseña que, aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, siempre hay esperanza al final del camino. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué significa la restauración para ti? Así termina la historia de Job, una historia de fe, sufrimiento y esperanza. Una historia que, aunque tiene miles de años, sigue siendo relevante hoy. Porque todos enfrentamos pruebas en la vida. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la conmovedora historia de Job. Espero que te haya inspirado y que te haya dejado una lección para tu propia vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.